día, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. Mi nombre es Giovanna Alcázar y el día de hoy estoy sumamente emocionada. Tenemos con nosotros al gran maestro Tito. Es cantante de ópera. Van a conocer poco a poco su trayectoria, pero maestro Tito, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Gio. Es un honor para mí ser entrevistado por ustedes, por ti, por la compañía Unos más Otros Teatro y todo el trabajo y la labor artística que ustedes desarrollan y este homenaje que están haciendo a todos los artistas michoacanos. Muchas gracias. Tito, platícanos, ¿dónde naciste? ¿Quién es Tito? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo transcurre tu infancia? Bueno, pues Tito es hijo de Pedro Hernández Ferreira y surge este nombre a través de precisamente de Pedro, que en algún momento le decían Pedrito, y en su barrio que él tanto quiso, que es el barrio de Capuchinas, él le decía el Chayotito, le decían Tito. Y cuando yo nazco, también de mi madre, Marta Duarte Ruiz, me ponen el nombre de Tito, pero en ese momento imagino yo que el cosmonauta ruso Gerard Titov andaba ya visitando la luna y de ahí surge el nombre de Titov como tal. Xavier pues fue como el nombre, una variación de Javier, como México, un poco difícil porque casi como Javier no me identifico, como Xavier si de repente volteo, aunque para la familia, los vecinos y toda la gente siempre he sido Karim. ¿Karim? ¿Por qué Karim? ¿Es tu tercer nombre? ¿O? Es un apodo familiar, es un apodo de... Yo me puedo encontrar en la calle, la gente me gritan Karim y reacciono igual que Titov. Ok, ¿debido a qué? Qué curioso. Pues al parecer una tía decía que cuando yo era niño hacía muchas caras y creo que de ahí se vino el apodo de Karim. Okay. Pero bueno, mi nombre, como el que yo me doy a conocer, no es muy difícil, es Titov, lo cual me valió para no tener apodos. Jamás creo en la primaria, era tan raro que cuando la gente me conocía me decía, bueno, después de un mes, y Titov, y bueno, pero ¿y cómo te llamas? Titov, me llamo Titov, Titov Xavier. Titov Xavier. Nazco de este matrimonio en el año de 1973 y tengo una infancia pues muy bonita porque tengo dos hermanos más, Pedro Etzalén Hernández, él es veterinario, y una hermana, la más chica, ella es dentista, Itzi Hernández, y bueno, tuve la fortuna de casi ser hijo único porque después de 10 años o 9 años nacen ellos, entonces fue como una infancia muy de mucha calidad, ¿no? La que viví. Entonces, ¿eres el hermano mayor? Soy el ejemplo a seguir. ¡Ándale! ¡Qué gran compromiso! Sí, ¿no? lo es. ¿Y naces en Morelia, Michoacán? Nazco aquí en Morelia. Sí, en Morelia. Soy moreliano, de corazón. ¿Algún acontecimiento que te haya marcado de alguna manera en la infancia? Algo que nos quieras compartir, como algún recuerdo que siempre guardamos con añoranza, alguno con familiares, amigos. Pues mira, la verdad es que uno en la infancia tiene recuerdos muy vagos y a veces muchos de los recuerdos que uno tiene hasta, no sé, los 10 años, 9, son como ideas que uno mismo se construye, ¿verdad? Porque no tiene como una anécdota. Pero bueno, te voy a platicar, en algún momento mi padre, él fue maestro y imagino que durante su trabajo, que él fue normalista, luego estudió historia, literatura, pero en algún momento le gustó el arte, incursionó como en eso me imagino que en la escuela era como de educación artística. Y entra a lo que en aquel momento era la Escuela de Música Sacra y estudia música, lo que ahora es el Conservatorio de las Rosas. Ahí tiene un seguimiento porque la Escuela de Música Sacra pertenecía a la iglesia. Entonces el padre Marcelino Guisa, que era el padre de la iglesia, del Templo de las Rosas, que era el director de la Escuela de Música Sacra,
pues él lo ve como su tutor, porque mi padre perdió a su padre a los 6 años y él manifestaba que era como una especie de huérfano, ¿no? Entonces siempre lo consideró su tutor, y cuando ellos se casan con mi mamá, consiguen que su padrino de bodas sea un gran músico moreliano que se llama Bonifacio Rojas, que es un compositor de la vieja guardia, de músicos, de muchos maestros, de los grandes músicos que actualmente hay. Entonces venía como la vena de la música por ahí. Y la anécdota precisamente es que en algún momento, caminando por el Jardín de las Rosas, me llevan de la mano mis papás y el padre los detiene, los saluda y le dice: ¿a dónde van? Ya los platica, los saludan y le dice: pues este niño me pertenece. ¡Ándale! Así que me lo traen al coro. Y de ahí entraron los virus del arte. Ok, maestro Tito. Digo maestro porque realmente lo eres. Muchas gracias. Es amigo, es un honor para mí. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, la parte de la adolescencia. Es una parte un poco complicada para muchos, pero es una etapa muy linda. ¿Cómo la transcurriste tú? Esa es una pregunta un poco difícil, Okay. porque yo no tuve una infancia. Fue muy difícil para mí, porque yo estuve integrado a una agrupación muy famosa de Morelia y del mundo, lo cual no me dejó tener una infancia como cualquier niño. Yo pertenecía a una escuela donde había puros varones. Para mí se da una etapa muy difícil o muy bonita, porque yo vivía en una burbuja. Una burbuja donde yo tenía acceso a muchos lugares no muy comunes, Claro. tanto en México como en el extranjero, en Televisa, junto a Luis Miguel, junto a Yuri, junto a Gloria Calzada, junto a Raúl Velasco, a Chabelo, lugares donde íbamos y de repente éramos pues una estrella más, ¿no? Ahora sí que del canal de las estrellas. Aunque éramos una agrupación, fue muy difícil tener como esa infancia. Yo llego a la adolescencia y entro a la Secundaria Federal 3, que era una escuela muy cercana a mi casa, y para mí era entrar como en la pubertad. Entonces imagínate llegar donde había niñas, después de convivir con niños en un ambiente distinto, fue algo como un poco complejo. En mi caso lo llevé bien. Hubo niños de esa agrupación que salieron completamente distraídos de la vida, porque no nos supieron encauzar hacia esa parte. Y realmente yo viví una adolescencia muy infantil, es decir, muy noble, muy inmadura. Yo tengo recuerdos que yo empiezo a tener como noción así de empezar a madurar muy grande, o sea, después de los 20 y tantos años. Yo no soy como estas generaciones que de 16, 17 años ya están ellos muy activos. Perdón que interrumpa, esa parte también es bien importante, la parte generacional, ¿no? Los adolescentes ahora ya no son adolescentes, por ejemplo, a los 15 años todavía se consideraba un niño, generaciones atrás, pero ya no. No. Entonces, a ver, síganos platicando. No, yo creo que es parte de toda la información que hay, y tenemos ese problema con la juventud actual. Están muy desubicados, no en el sentido de que no sepan qué, sino que tienen acceso a tanta información que a veces llegan a caer hasta en depresión. Obviamente está el seguimiento de los padres, que te pueden encauzar hacia el arte, hacia el deporte, hacia la educación, y que eso es lo único que los va a salvar en ese aspecto. Pues bien, querido Tito, la pregunta esperada. Viene la parte artística. Nos mencionabas unas pequeñas pintaditas, pero ¿en qué momento realmente dices tú, de aquí soy? ¿En qué momento te enamoras del arte? Pues resulta que en esta agrupación era una escuela que se llama Mariano Elízaga, que era la primaria, era una escuela de puros varones, y teníamos que ir por la tarde a coro. Yo llego al coro y me meten al tercer coro, que era el coro de niños que había en agosto.
septiembre, octubre, y en noviembre empezamos como a tener como una presentación. El maestro encargado de ese momento, el maestro Enrique Cervantes, yo recuerdo que me pone a cantar un solo. Y entonces hacemos el concierto, concluimos, llegan las vacaciones de diciembre, enero, regresamos, yo llego corriendo al conservatorio, me meto y no está el salón, está cerrado, pero escucho que están cantando en otro lado. Me voy al otro lado, ingreso y veo un coro más grande. Entonces al momento de entrar volteé al director, que era Sergio Nava, y me dice, pasa, ¿vienes al coro? Y le digo, sí, a ver, canta. Los niños cantores de Morelia tenían una característica principal, tenían que cantar una canción para que el director viera si tenía oído musical, qué tipo de voz era. Me dice, perfecto, soprano primero, ponte ahí, segunda fila del centro como el cuarto lugar. Empezamos a cantar. En ese momento yo no dimensionaba la magnitud de eso. Resulta que no había primer coro, nada más había tercer coro. El maestro que estaba encargado, que era el primer solista de los niños cantores, Rubén Valencia, en ese momento enferma, y traen a Sergio Nava, que era un moreliano que estudió ahí, dirigía el coro de los niños cantores del Zulia. Y entonces empezamos a vocalizar, y al poco tiempo nos vamos de gira a Venezuela. Ese es el cartel de Venezuela, Festival de Coros, 1983. Al poco tiempo, pues nos meten en una disciplina muy difícil, íbamos de clase de 8 a 12:30, nos veníamos a comer a nuestras casas, regresábamos a las 4 y terminábamos a las 7. Empezábamos en una rutina muy compleja porque ya los días jueves o viernes salíamos de gira y regresábamos hasta el domingo. Entonces tuve la fortuna de ser el solista principal de los niños cantores y muchas anécdotas que les puedo platicar al respecto de esa etapa de la infancia. Platícanos una, por favor, yo estoy así. Pues nos tocó cantar en muchos lugares, en los mejores foros de México, Bellas Artes, la Sala Netzahualcóyotl, en diferentes, el Teatro Degollado en Guadalajara, aquí en Morelia en todos los foros. Participamos cuando se inaugura el sistema michoacano de radio y televisión en un informe del ese entonces gobernador del estado, que construye todo lo que es el sistema michoacano de radio y televisión. Y recuerdo que en una ocasión llega una agrupación de Nueva York, un contingente de Nueva York. Nos ponen a cantar, yo canto y entonces nos llevan como a un brindis que había, a mí en especial, dentro de todos los niños, y llega no sé quién era, y me pone como una especie de fistol. Ajá. Y me dice, tú eres invitado distinguido de Nueva York, cuando quieras ir, puedes ir. Obviamente, pues, uno es niño, perdí este fistol y creo que no sé si sigue siendo invitado distinguido de Nueva York, pero algún día iré. En otro momento se creía que los niños cantores eran huérfanos. Okay. Y un día fueron unas personas, porque pues yo era el que cantaba, el que salió adelante a cantar, entonces me querían adoptar, ¿no? Oh. Entonces fueron para adoptarme, para llevarme a vivir con ellos, pero pues no, ¿verdad? Teníamos a nuestros padres también. Qué... Y de ahí se da toda esta pues formación musical, una formación musical que después de muchos años yo entiendo, en ese momento no lo entendí, pero te van formando como artista. Uh-huh. Y al ser artista te tienen que encauzar, pero en aquel entonces donde nada más había leyes, medicina, las carreras tradicionales, no había escuelas de arte. Lo más que había era Bellas Artes y la Escuela de Música Sagrada, que Bellas Artes era una escuela técnico-vocacional, uh-huh, en la cual estuve 5 años y que entré a los 11 y terminé a los 18. Cuando terminé la prepa terminé ahí, pero ya no había más que seguir, ¿no? Ya no había, no es como ahora que Bellas Artes tiene una licenciatura y todo un proceso de currícula formativo académicamente hablando, pero en ese entonces no lo había como tal. Pues bien, querido Tito, pasemos a la parte
profesional. Sabemos que los niños cantores de Morelia es una parte bien importante en la cuestión académica, pero ¿en qué momento es la vertiente que tú dices, esto lo voy a tomar como parte de mi vida ya de aquí para el real, ¿no? Platícanos. Mira, cuando uno es niño no dimensiona todo lo que está pasando. Lo dimensionas ahora y no te la crees. Pero los niños teníamos un problema. Los niños varones sufrimos de un cambio de voz. Entonces dejamos de cantar como niños para tener una voz adulta. Y ese era el peor momento que te podía llegar como niño. Llegar a que se te quebrara la voz en algún momento. Afortunadamente yo no lo tuve. Sí me cambió la voz, pero no me tocó vivir ese momento porque yo tuve compañeros que de repente llegaban y querían cantar y de repente ya no les salía la voz. Muy bien, muchas gracias, le cantaban las golondrinas y adiós. ¿En serio? Y era soltarlos a un lugar donde ellos, en esa burbuja que estaban, no sabían cómo conducirse. Y muchos de ellos, yo digo que nos dejaron como un chip mal puesto, porque hacemos muchísimas cosas. O sea, tenemos una capacidad de hacer muchas cosas. No sé si cumplamos en todas, así a la perfección, pero tenemos como esa capacidad de hacer muchísimas cosas por la disciplina que tuvimos. En ese momento se viene un conflicto en el conservatorio entre lo que era la escuela, lo que es los padres, y yo ya iba en segundo de secundaria. Me dicen, alto, vamos a meterte a Bellas Artes, y yo entro a la Escuela Popular de Bellas Artes en música, en piano. A mí me da piano el maestro Rodolfo Ponce Montero en el conservatorio, en mis primeros inicios de piano a los 8 años, y yo retomo esa parte en Bellas Artes con el maestro Carmelo, que Carmelo, un gran organista, pues resulta que es mi padrino de bautizo también. Entonces ahí me toca estudiar esas carreras, solfeo. El maestro Bonifacio Rojas, que era padrino de mis papás, me da solfeo y me da armonía. Y al final de cuentas, lo que yo más hacía, que era cantar, pues llego con el maestro que estaba ahí, que era el maestro Norberto Agüeros, y me dice, me acompaña en la Ave María, y me dice, genial, pero yo no trabajo con niños, yo trabajo con puros adultos. Y de todas las carreras, de las materias que llevé, fue la que siempre me ponía 6, porque me dijo, tú no vengas. Y ya me ponía 6. En algún momento me voy, salgo de ahí. Yo quería ser el mejor cantante del mundo, pero ya no había posibilidades, no es como ahora que todo está muy accesible. Y decido estudiar otra carrera. Esa carrera no me llena, no me satisface y entro como en una depresión. Que yo ahora la entiendo, antes así como que decía, no me sentía bien, andaba todo. Y resulta de que a los 2 años yo regreso a la Casa de la Cultura a unas clases de canto. Y en la clase de canto yo vuelvo a retomar la parte de la música y del canto. Y en ese momento me doy cuenta que el canto para mí es un motor de vida. Me meto a ese taller de canto y me ve el director del coro del Instituto Michoacano de Cultura, en ese entonces Bernardo Bautista, y me invita a participar con ellos. Ven, te voy a dar una beca, te voy a dar, vente acá. Y me integro al coro de la Secretaría después, o sea, se llamaba Instituto Michoacano de Cultura. Cuando emigra a Secretaría, continuó coro de la Secretaría de Cultura, siendo como un pilar importante en la voz de tenor durante casi más de 16 años en la Secretaría de Cultura, en la que conocí a muchos amigos y con la que tuve la oportunidad de grabar algunas producciones discográficas de la Secretaría, aunadas a las que ya había con los niños cantores de Morelia. Y de ahí se destapa como un concepto. Un día que yo llego a mi casa, prendo la tele y veo a un actor que a mí siempre me ha maravillado, que se llama Maribán Martínez, pero cantando en un ensamble. Y yo dije, wow, yo quiero hacer eso. Y al poco tiempo, yo cantando, me invitan a un ensamble que se llamaba Amigos de la Música,
yo me integro, que era una agrupación, y termina siendo un cuarteto donde tengo grandes amistades y donde empezamos a hacer giras por varias partes de Michoacán, del estado de Michoacán, y con grandes reconocimientos. Posteriormente empiezo yo con una lucha de buscar la perfección en el canto. O sea, tengo toda mi vida. Un día me dijo un amigo, quiero que me des clases de canto. Le dije, no, yo no soy para dar clases, yo quiero cantar. Y me dijo, pero si tú tienes tantos años cantando, no puedes dar clases, va a venir uno que tiene un año a querer dar clases que no sabe, pues es difícil, ¿verdad? Pero bueno, ahí sigo en esa búsqueda. Creo que es interesante. Y de ahí surgen otros proyectos. En algún momento decido yo incursionar como solista. Dije, bueno, pasó una cosa muy curiosa allí. Después de los niños cantores, de ser el niño representativo, yo ya no quise figurar en nada. ¿Por qué? Debido a todo esto que comentabas anteriormente, que caíste en la parte pues un poco depresiva, no, ¿o antes? No, fue antes. O sea, yo ya no quería sobresalir en nada. Quería ser un niño normal. Ah, ya claro. no quería ser el niño ejemplo de todo, ya quería ser un niño normal. Sí. Yo recuerdo entrar a clases de natación y jamás me hicieron competir porque yo no quería sobresalir ya en otra cosa. O sea, ya quería ser alguien normal, alguien del medio, como no hubo ese seguimiento. Pero llega un punto en que decido hacer ensambles de solista, porque era muy difícil a veces con los cantantes coordinar tiempos, actividades, que tuvieran la misma pasión por ti. Y empieza uno a buscar como opciones más fáciles de trabajar. Y ahí me encuentro con una situación un poco difícil, porque era invertir tus recursos para producir los conciertos. Bueno, y a la par yo generé otro proyecto que se llamaba Cántico, Cuarteto Vocal, con el que hicimos giras por Michoacán, por Guanajuato, por algunas partes con Telmex, y muy interesante a manera de cuarteto, de ensambles. Pero la parte de solista es una parte un poco más detallada, porque en los coros y en los ensambles tú te puedes escudar y cuidar y cubrir las espaldas con los demás, pero como solista, tú lo sabes, es muy difícil. O sea, tienes que hacer las cosas y si te equivocas se nota, si lo haces perfecto se ve perfecto, si lo haces mal se ve mal. Te expones totalmente. Te expones totalmente, pero hay una anécdota importante. Cuando yo era niño, nos llevaban a Televisa y te decía yo que nos tocaba ver a Luis Miguel, a Lupita D'Alessio, y un día en la casa mi mamá me dice, ponte a lavar los trastes, y le dije, no, pero ¿cuándo has visto a Lupita D'Alessio lavar trastes? Y entonces desde ese momento yo me etiqueté como artista, y artista siempre lo he considerado como aquella persona que crea algo. Hay muchos mercenarios en el arte que solamente aprovechan ciertas condiciones, pero el verdadero artista yo creo que construye y regala su arte. En el 97 tengo un acercamiento muy interesante con títeres. Esa es otra faceta que no hemos hablado, ¿verdad? A ver, platícanos. Y en la cual trabajo 13 años con el teatro de títeres y descubro un mundo maravilloso. Como decía alguien por ahí, quien entra al mundo de los títeres no se puede salir del mundo de los títeres. Y el mundo de los títeres me llena de una experiencia impresionante más allá de las artes escénicas, del canto como tal, de la ópera, porque a pesar de tener participaciones en algunas óperas locales en la ciudad de Morelia que se hacían cada 4 años, ahora creo que hay más accesibilidad, resulta de que se vuelve el teatro de títeres una herramienta aliada para entender más la parte escénica. Y empiezo a formarme en eso. Me toca ir a Jalapa a un curso con este maestro Carlos Converso, que es un argentino que vive en Jalapa y que nos da técnicas de teatro. Me toca entrar a algunos cursos de técnicos teatrales con Juan Carlos Arvide en La Casona y entiendo un poco de luces, entiendo un poco del espacio, de los teatrinos, de la música. Y resultó que al momento de que me invitaban a las óperas, me decían, tú tienes una presencia escénica interesante,
tú tienes una presencia escénica, pues a lo mejor como una trayectoria adquirida. Te platico que ayer lo comentaba con mi hija Karen, que fuimos a Pátzcuaro y veo el Teatro Calzoncin, y en un festival del Día del Niño presentamos una obra, íbamos con cantantes titiriteros porque era como un ensamble. Y llega un niño de chicles, está vendiendo chicles, y entonces nos ve bajar cosas y nos pregunta que qué vamos a hacer. El Teatro Calzoncin estaba lleno de niños. Y empezamos a hacer las escenas con los títeres y salgo a cantar. Cuando salgo, me encuentro al niño con los chicles y con la cara así, con esa mirada de expresión de que nunca habían visto eso, y es cuando dices, vale la pena el arte. Sí, te juro, se me puso la piel chinita. Y de esas hay muchas anécdotas que solamente el teatro de títeres te lo da. Claro. El teatro viene como una parte complementaria del canto en esta faceta de solista, porque en alguna ocasión con los títeres ganamos algunas becas del estado de Michoacán, del FOESCA, este tipo de becas que había, y presentamos un proyecto que se llamaba La Flauta Mágica, allá por el año del 97, que era con títeres y cantantes de ópera en español, y la presentamos en el municipio y en las tenencias de Morelia. Entonces, con esta participación veíamos con un actor de aquí de Morelia, veíamos cómo cantaba el aria, una soprano que hacía un personaje y se lucía y todos, sublime, ¿no? Y el actor decía, ¿pero qué hizo si no se movió? ¿Cómo que no se movió? No importa que no se mueva, cantó. No, pero es que tiene que demostrar parte escénica. Y era una parte en el momento en que yo dije, a ver, cantar, moverte. Después vinieron los programas de la década de los 2000, del nuevo siglo, de estos programas de la academia, donde ya cantaban, bailaban y tenías que estar a la altura de esas características, aunque fuera un canto más docto, por así decirlo. Y entonces incursión en el teatro. En algún momento viendo pues siempre tuve como ese seguimiento de las compañías que había, ¿no? Y entonces con el teatro de títeres pues yo empecé a conocer las compañías de trayectoria de Morelia, como era La Mueca, Uno Más Otros Teatro, For 4, algunas compañías que había que han desaparecido, pero que se han mantenido ahí en la lucha y en la necesidad de poder mostrar lo que es su arte, ¿no? Y Sergio Camacho, empiezo a ver sus obras, me invita a participar en una de ellas, que se llamaba De la Calle, y en algún momento no hay como una etapa, o sea, dentro de la producción yo veía que no íbamos a llegar a buen fin, a la fecha que él lo había dicho. Yo le pregunto que si sí vamos a llegar, y me dice que es un poco difícil, pero yo veía que alternamente estaban como trabajando otra obra de un filósofo moreliano que es poeta, que se llama Caliche Caroma, y le dije, yo quiero participar, yo lo conozco, yo quiero participar. Me dice, perfectamente tal día y vas a cantar. Le dije, no, yo no quiero cantar, yo quiero actuar, quiero moverme. No, tienes que cantar esa parte. Bueno, evocando una película de Woody Allen, a un personaje que sale bañándose. Sí. Y para mí fue una sorpresa porque yo terminando la actuación en el Teatro Campo, o sea, subieron gentes del área de teatro, así terminando yo me agaché como con los títeres a recoger mi regadera que había hecho. Suben a felicitarme actores, directores de teatro, técnicos del teatro. Recuerdo a Rubén que me decía, qué bárbaro, parece que lo has hecho toda la vida. Promotores de la radio, de Radio Nicolaita, que subieron a decirme, qué bárbaro, ¿cómo no te conocí esas cualidades? Fui testigo de ello, Y de ahí mi mundo cambió. Me empezaron a llegar solicitudes a mi Facebook personal de gente que yo no conocía, y me llegaron invitaciones de 3 directores de teatro a participar con ellos. Uno fue Alan Delgado, en un proyecto que se llamaba El Fantasma de la Ópera, a lo cual dije, vamos, con ojos cerrados, vamos. Fernando Ortiz, que acaba de ser galardonado con el Premio Erendi del año antepasado. Y bueno, de ahí creo que la vida cambió. Uno de mis maestros de canto, Ricardo Santín, de
de Bellas Artes fue a verme y me dijo, qué bárbaro, como cantante eres un excelente actor. A lo cual a mí me llenó de mucho compromiso y mucho respeto, porque yo respeto la labor de los actores que se han formado y que tienen toda una trayectoria y que uno pues es un... Pues a lo mejor en esa trayectoria uno trata de hacerlo, pero trato de hacerlo lo más profesional que lo puedo hacer y tendré que en algún momento capacitarme más en el teatro, porque también en algún momento recibí una invitación de una compañía, no recuerdo el nombre, pero era de teatro musical, que el director, se apellida Chagoya, presentó el Jesucristo Superestrella, pero era para otra ópera, para otro musical, y era un santo el que yo iba a hacer, creo, en ese momento, pero ya no se llevó a cabo. Y bueno, el teatro me proyectó y me abrió el mundo a otras posibilidades. Así es que el hecho de yo nada más entrar para expresar y moverme y no quedarme parado como la cantante, pues me llevó a otras circunstancias, a otros compromisos, y darme cuenta que el teatro es algo muy completo. Sí, total. Completo, porque al cantar, yo me das una partitura, la abro y me pongo a cantar, ¿no? Y si es una partitura coral, pues ya hay ensayos, no me cuesta trabajo, pero para presentar el teatro tienes que aprenderte tu papel, tienes que tener una memoria impresionante como la tuya, que de un día a otro se devoran el libreto y al día siguiente ya se lo saben, y uno entre que trabajas, que haces otras cosas, que es muy muy difícil entender, pero pues aquí estamos, y lo más importante yo creo que es seguir abonándole al arte, a la cultura en Morelia, para que las nuevas generaciones sigamos siendo inspiración de ellos. Lo son. Porque cuando te encuentras a alguien y te dicen, es que yo entré a estudiar canto por ti, te quedas así como que, qué compromiso, ¿de verdad? Sí, es difícil. Es difícil, es un gran halago, pero eso te marca para seguir preparándote más y cada vez ser mejor y que esa gente siga confiando en ti. Vamos a la parte, casi para terminar, la parte de la pandemia. Poco a poco hemos tratado de regresar a la normalidad, o mejor dicho, a la nueva normalidad que le denominan. Sin embargo, las circunstancias cambian. ¿Cómo la has pasado tú? Ese es un momento inédito que vivimos, la verdad. En este punto de la pandemia, a nosotros como artistas, nos vino a echar abajo tantos proyectos y tantos sueños que teníamos. Precisamente antes de la pandemia, yo he participado con ustedes en el musical de El Fantasma de la Ópera, que para mí ha sido impresionante. Y una de las cuestiones que la cultura nos permite hacer y tener es muchos amigos, y que a través del arte logras tener esas grandes amistades que se van cultivando y que crecen y que se valoran en la vida. La pandemia pues nos alejó, nos mantuvo cautivos, nuestros sueños se vieron mermados, nuestra planeación anual, semestral, lo que nosotros teníamos de sueños no se pudo llevar a cabo. Empezaron a haber eventos a manera de videos, pero tristemente el arte que tú, yo, Alan y todos los artistas que hacemos es arte vivo. No lo podemos llevar en una pantalla. Sí lo podríamos hacer, pero bajo otras características, otro etiquetado. Pero como estamos acostumbrados a ser los artistas que dicen que vivimos del aplauso del público, sí vivimos del aplauso del público, y sí nos gusta, y lo puedo asegurar que a ti como a mí, que nos tocó compartir algún rol ahí en El Fantasma de la Ópera, yo era el fantasma, tú eres Christine, nos encanta el escenario, y no estar en el escenario en nuestro estado natural es muy difícil. Como decía un actor hace mucho tiempo, ¿no? Allí es donde uno vive,
ahí es donde eres tú. Te bajas del escenario y eres alguien más, eres una persona normal. Y creo que la pandemia nos hizo entrar en esa dinámica donde este acto inédito, como lo dije, pues como el arte vivo no lo pudimos desarrollar. Afortunadamente, esta parte de artistas que yo siempre he etiquetado, pues nos sigue moviendo. Uh-huh. Y para mí ha sido un estarme formando, vocalizando, preparándome en algunas cosas, tanto física como vocalmente, para cuando se den las oportunidades uno regresar y estar, ahora sí que como dicen, con la voz en punto, ¿verdad? Uh-huh. Ay, pues muy, muy bonita toda la entrevista, querido Tito. ¿Algo que desees agregar? Híjole, pues solamente te puedo agregar anécdotas. Por favor, por favor. Mira, te voy a decir que a mí me encanta el cine. Si algo tengo, soy cinéfilo. Yo, si por mí fuera, iría todos los días al cine, aunque en mi casa siempre me han dicho, ¿por qué vas tanto al cine? Pues me encanta ver porque puedo observar cosas que normalmente no veo. Veo lugares, veo paisajes, escucho música. De repente hay películas que uno ve las bandas sonoras y dice, wow, está impresionante la banda sonora. Aunque a veces la película sea lenta y tediosa, te va llevando y te da a entender cómo el proceso de una producción tiene que llevar un inicio, un desarrollo y tienes que cerrar. Y cómo te das cuenta a través del tiempo cómo se da esa parte. Yo quisiera platicar esta anécdota porque se me hace muy, muy bonita y muy interesante. En esa producción de teatro que yo les platicaba, pues resulta que es elegida para participar junto con otras en la muestra estatal de teatro que ustedes ganaron con los cuentos de Juan Rulfo de Anacleto Morones. Pero yo recuerdo que nos toca compartir escenario en Uruapan. Cierto. Y yo precisamente estoy en esa escena. Nosotros hacíamos la obra en la mañana y ustedes lo hacían más tarde. Y siempre existe como este celo profesional a veces que debe de convertirse en admiración, la admiración que yo siento por ti, porque de verdad como eres una gran actriz, Giovanna, muy completa. Gracias. Volteas y ves a Alan Delgado y la verdad, te lo voy a decir así, no porque esté muy cerca de aquí, son de las personas que te explican claramente lo que quieren, tanto en escena. Sí, yo recuerdo cuando el fantasma te decía, a ver, no se me muevan porque yo tengo una composición escénica y si ustedes se me mueven, me lo modifican. Y te explicaba cómo era la composición escénica, entonces decías, y te era claro y te decía, requiero esto y así. ¿Qué opinan? Y llegó el momento en que no tomó la postura de los directores en general de arte de música, que es esto y así lo quiero, ¿no? O sea, sí llegó, ¿qué opinas? Y cómo, a ver, desarrolla tu papel, haz los trazos, perfecto. Pero llegó un momento en que dijo, ya falta una semana, de aquí me quedo yo a cargo. Ustedes dedíquense a hacer lo mismo y nadie improvisa nada que no esté marcado hasta hoy. Entonces yo recuerdo que en ese momento yo estaba en escena acá, en la parte climática de la obra, cuando volteo y los veo entrar. O sea, sí. Ustedes actores, yo un improvisado a lo mejor del teatro, que me apasiona y cuando tenga la oportunidad lo haré con mucho cariño, y los veo entrar. Algo parecido, Giovanna, a lo que pasó con el niño de los chicles. Así entraron ustedes, toda tu compañía con Alan, y se quedaron igual. Sí. Entonces yo empecé a sentir así como que, caray, tengo que hacerlo mejor, ¿verdad? Porque ellos son los expertos. Terminamos la escena, me bajo corriendo porque a mí me andaba del baño, entonces llego corriendo al baño y entrando me encuentro a Alan Delgado, el director de la compañía, y me dice, ¿cuándo participas con nosotros? Le dije, cuando me quieras invitar. Y se da esta participación. El teatro musical creo que es una de las cosas que hace falta aquí en Morelia. Están las óperas, pero una compañía de teatro musical no lo hay como tal. Creo que haría falta. Ahora los espectáculos o son teatro o empiezan a ser como performance. Lo que ustedes han tratado de incursionar y de llevar muy completo en cuanto a música, actuación, baile, que tienen los elementos. Y que para lograr eso tienen que ser artistas muy disciplinarios, manejar varias artes, como lo haces tú. Gracias.
como en la compañía con Alan lo han tratado de llevar, y que ojalá esta pandemia, que pronto concluya, nos permita tener el acceso, nos permita tener a nosotros presentarnos en el escenario y al público tener el acceso, que el arte siga siendo para todos, que no sea un arte elitista, que solamente puedan ir algunos pocos, porque en la pandemia lo único que nos dimos cuenta que nos podía salvar era el arte, la cultura, la educación y la ciencia y la tecnología. Y creo que es lo que por los gobiernos está más abandonado. Entonces tenemos que seguir nosotros luchando, picando piedra, y el comentario lo quiero cerrar con esta parte. Cuando yo fui a Jalapa a este curso, me di cuenta como que se apoyaban entre los artistas. Y desafortunadamente creo que en Michoacán nos falta un poco para llegar a esa parte. Creo que algunos lo hemos logrado, creo que con algunos tratamos de estar, pero ese celo que existe de repente entre los artistas y los no tan artistas, creo que más que con los que no son tan artistas, es un poco difícil, porque el peor enemigo del bailarín es el otro bailarín, el peor enemigo del cantante es el otro cantante, el peor enemigo del director es el otro director, cuando deberíamos de estar unidos, porque al final es un solo gremio, que es el gremio artístico, y que tenemos que luchar porque se tienen que conseguir cosas en común para que el arte siga floreciendo en este semillero de Morelia, donde hay tantos artistas, donde hay tanto talento, y que ese talento lo ha colocado Morelia mundialmente como una ciudad culturalmente artística, aunque ahora algunos le llaman creativa de la música. Estamos en la mira de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que mucho de eso pues se da al arte. Morelia es una ciudad completamente artística, con festivales de cine, de teatro, de música, y con muchos eventos, y que no tenemos que perder. Sigamos abonándole, porque ustedes, yo y muchos más seguiremos siendo parte de este legado que dejaremos en algún momento a nuestros hijos o a personas, y que algún día recuerden a alguien que estuvo ahí intentando y picando piedra por lograr algo, de regalar su arte. Pues muy bien, hemos llegado al final de este programa. Desafortunadamente, lo sé, a mí me encanta, yo no quisiera terminar, supongo que tú tampoco. De verdad, qué agradable la presencia, qué agradable el lugar. Yo ya estoy aquí con el piano casi queriendo tocar. Tienes que enseñarme, Tito, más o menos por ahí sé, pero aquí está el maestro. Muchas gracias por la entrevista, de verdad el tiempo se pasa volando. No sé, las palabras me sobran para agradecerte a ti, a tu familia tan hermosa que también nos acompañó. ¿Algo aparte que desees agregar como despedida? Pues yo felicitarlos por esta labor que hacen de reconocer a los artistas michoacanos, porque no nada más son morelianos, son michoacanos, porque a veces el artista queda en el olvido. Y gracias a estos videos, desafortunadamente todos los artistas no hemos tenido, o pocos tenemos, o muy pocos, hablando de la trayectoria, a lo mejor no había el acceso como ahora a los teléfonos, a las fotografías, pero de repente buscas a maestros de antaño y les pides como información y no tienen. Entonces qué bueno que este tipo de entrevistas a manera de documentales van a quedar en algún momento para la consulta de la sociedad moreliana artística y no tan artística, de conocer a estos grandes maestros que hemos tenido y que tenemos la fortuna de ser amigos, de conocerlos, y a veces los conocemos en un ámbito nada más, pero desconocemos que esos artistas de repente también escriben poesía, claro, hacen libretos, pintan, hacen todo, o sea... O de pronto estigmatizamos mucho, sí, y nada más los vemos como los artistas, también, sí, son personas. Exactamente, y esa es otra cuestión muy interesante, que en Morelia, yo siempre lo he dicho, si Morelia fuera la capital del país, nosotros seríamos los Javier Camarena, ustedes serían las grandes actrices, los grandes directores del cine nacional, pero no, estamos en Morelia, y desafortunadamente en Morelia tenemos que combinar esta parte artística, que es el doble valor que tiene el ser artista,
con otra actividad completamente distinta al arte y que la tenemos complementaria y que nos hace muy, muy completos, vaya la redundancia, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar para poder vivir, porque desafortunadamente aquí en Morelia el arte es difícil que lo paguen, monetariamente hablando. Pues muchísimas gracias nuevamente, Tito. Muchísimas gracias a todos en casita que nos están viendo. Sigámonos cuidando, no hay que bajar la retaguardia. Muchísimas gracias también al productor Marco Iván Reyes Solís, a cámaras, edición y audio Alan Delgado. Mi nombre es Giovanna Alcázar. Nos vemos hasta la próxima.